incredible moment with Sue Bird addressing the crowd here in Seattle. Yesterday talked about how she was only going to say a quick thank you, but Sue is too eloquent and too emotional to not dive deeper, and she did beautifully talking about her connection to this city, Rebecca. How much she means to this city. She's been here 21 years. She's synonymous with this franchise, and her unique ability to make every Seattle Storm fan, including the 18,000 in this building, feel like they can connect with her and feel like they can relate to her is one of the things that's so charming about Sue Bird. Legendaria, mítica, fabulosa, irreal, GOAT, son algunas de las formas de referirnos a Sue Bird, una de las jugadoras de baloncesto e incluso diría deportistas en general más influyentes de la historia. Una superestrella que desde que llegó a la WNBA hasta que se retiró lo cambió absolutamente todo, dentro y fuera de las pistas. Sue Bird dejó un legado único e irrepetible en la WNBA y el mundo del baloncesto. Y de eso tratará este documental, de su legado. La historia de Suzanne Brigitte Bird, o mejor conocida como Sue Bird, comenzó el 16 de octubre del año 1980 en Nueva York. Concretamente en Syosset, en el estado de Nassau. Aunque haya nacido y se haya criado en Long Island, su ascendencia es ruso-judía. De hecho, su apellido original era Borda, y su familia lo cambió al llegar a Estados Unidos. Y ya entrando en lo que más nos interesa a todos, que es el baloncesto, hay que saber que Sue se interesó por los deportes desde que era muy pequeña, y lo hizo influenciada por su hermana mayor, Jen, quien era muy atlética. Por esta influencia, Sue, además de jugar a baloncesto, también estaba en fútbol, atletismo y tenis. Por suerte, no tardó en enamorarse de la pelota naranja y centrar su vida en el baloncesto. Siempre se recordará que cuando tenía 11 años, un guarda de seguridad en el descanso de un partido le pidió un autógrafo porque pensó que podía llegar muy lejos. ¿Cuánto valor tiene eso a día de hoy? Sue estaba destacando muchísimo y creciendo bastante como jugadora, pero no tenía un futuro muy claro, ya que estamos hablando de 1991 cuando la WNBA no estaba ni en proceso de formarse. Llegamos al instituto y todo estaba cambiando para Sue. Cuando era pequeña quería ser abogada, doctora o jugadora profesional de fútbol, pero ya podía enfocarse más en el baloncesto y lo veía como una posible profesión. Por eso su carrera de high school comenzó en Syosset, cerca de casa, pero cuando vio que tendría más oportunidades yéndose a otro equipo, decidió ir a Queens y ahí empezó a cambiar todo de verdad. Bird empezó a ganar muchas cosas, tanto a nivel colectivo como individual. Su cara ya empezaba a ser conocida en Nueva York y era una jugadora que, a pesar de ser de categorías de formación, ya apuntaba maneras. Sue, con el equipo de Queens, ganó el campeonato estatal y también el nacional. Además, fue nombrada por varios premios distintos como la mejor jugadora de Nueva York ese año, lo que fue un muy buen preámbulo para dar el siguiente paso: ir a la NCAA, donde estarían Yukon Huskies. Pero aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, ya que no fue fácil para Sue elegir universidad. De primeras, Bird estaba entre Stanford y Vanderbilt, ya que con Yukon se habían comprometido otras dos bases y pensaba que ella no tendría muchas oportunidades. No fue hasta que una de esas jugadoras decidió irse a Boston College para ella firmar con Yukon, pero los problemas volverían muy rápido para ella.
No llevaba ni 10 partidos con la camiseta de las Huskies y se lesionó y tuvo que perderse el resto de la temporada rookie. Además, en esos primeros partidos de Sue tampoco hizo gran cosa, promedió 5 puntos y 3 asistencias porque le faltaba todavía acostumbrarse a la NCAA. No se podía imaginar nadie lo que iría pasando después. En su segunda temporada con Yukon, Sue volvió con las pilas recargadas y muchas ganas de liderar al equipo a hacer grandes cosas. Y así fue. Ya que quedaron con un récord de 36-1 en la temporada regular, ganaron el torneo de conferencia y llegaba lo más importante, el March Madness. Sue estaba dispuesta a llevar a su universidad a lo más alto, y en esa temporada del año 2000 lo consiguió. Las Huskies quedaron campeonas de la NCAA, y Sue fue nombrada a nivel individual con el premio Nancy Lieberman, lo que significaba que en ese momento era la mejor base de la liga universitaria. Y llegamos al año 2002. Cuando Diana Taurasi entra en la ecuación, la que junto a Sue Bird es considerada la mejor pareja de estrellas de la historia del baloncesto femenino, comenzó su relación de amistad esa temporada. Bird continuó su camino hasta convertirse en una leyenda, y lo hizo seguramente con la mejor compañía que ha tenido en toda su carrera. Ha tenido muchas estrellas al lado, pero lo especial que ha sido el dúo Bird-Taurasi creo que queda por encima de cualquier cosa. En el siguiente curso, que ya era el tercero de Sue con la camiseta de Yukon, estaban como siempre, apuntando a ser uno de los mejores equipos del país y volver a ganar el campeonato. Ellas se veían con muchas posibilidades del back-to-back en el March Madness, pero no iba a ser tan sencillo como la temporada pasada. Hubo un rival contra el que no pudieron. Yukon cayó ante Notre Dame en las semifinales del torneo, y a Sue no le sentó nada bien esa derrota. De hecho, fue el último partido que perdió en la liga universitaria. En su última temporada con las Huskies, vimos la mejor versión de Sue en la NCAA. Firmó sus mejores registros en puntos, rebotes, asistencias, robos, tapones, porcentaje en tiros de campo y porcentaje en tiros libres. Bird se tomó muy personal esa derrota con Notre Dame, por lo que al año siguiente lideraría a Yukon a quedar invictas en la temporada y ser de nuevo las campeonas del March Madness. Además, se podría decir que ese año fue la consolidación total de la pareja de Sue Bird y Diana Taurasi. A partir de ese momento, todo el mundo tenía claro que ambas iban a marcar una época en el baloncesto. Nervous early. Were you surprised at that? Sometimes she does look like that. I don't think she's nervous. I think that it's just, how can you help it? There's tension. I don't think she's nervous. I think she's always self-confident. I think that all the girls. Además, Sue dio un gran paso en lo individual. Ya no solo era considerada la mejor base de toda la NCAA, sino que también era la mejor jugadora en general. Recibió premios como el Naismith Award, Honda Sports Award o Wade Trophy, lo que la consideraba la mejor jugadora de la NCAA en esa temporada 2001-2002. Todo estaba listo para que Sue diera el siguiente paso y se convirtiera también en una estrella a nivel profesional, cosa para lo que le ayudaría su experiencia en Yukon, lo que aprendió con el entrenador Gino Uriema y también lo que hizo con la selección de Estados Unidos siendo todavía universitaria. En el año 2000 fue a la Jones Cup en Taiwán, y ayudó a Estados Unidos a ganar la medalla de oro siendo titular en los 4 partidos y repartiendo 17 asistencias. Cualquier persona que siguiera a fondo el mundo del baloncesto ya tenía muy claro quién era Sue Bird y de lo que era capaz. Solo era una joven jugadora que estaba en la universidad,
pero ya había empezado a dejar su legado. Y no es para menos, ya que es historia del programa. Además de todo lo que había hecho sobre la cancha y su indudable nivel, Sue también era una jugadora muy mediática, por lo que su llegada a la WNBA estaba bajo muchos focos. What I remember most about my draft day is being really nervous. There was a lot of buzz and a lot of talk about me going #1. Even though people were telling me it was going to happen, you still have no idea if it's actually going to happen. So there's always that little voice in the back of your head like, you have just so many question marks. So I just remember being really nervous and feeling a sense of relief when my name was finally called. With the first pick of the 2002 WNBA draft, the Seattle Storm select Sue Bird from the University of Connecticut. I can see that relief. I take like a before I get up. A lot of people were saying it was going to be me, and all I'm thinking is, what if it's not? I'm going to look like an idiot. Now you can start. You know where you're going. You can then start planning your future. Sue llegó a la WNBA siendo el primer pick del draft de 2002. Y su llegada a Seattle Storm se hizo notar muchísimo. Se convirtió en una auténtica figura para la franquicia y la ciudad. Todos los fans de las Storm estaban encantados con Sue. Desde que llegó al equipo, con su sonrisa y su magia, todo cambió. Además, empezó a formar una de las mejores parejas de la historia junto a Lauren Jackson. Juntas brillaban mucho y aspiraban al cielo, pero ese dúo también permitió que Sue brillara en lo individual. Desde que aterrizó en la WNBA y en su primera experiencia como profesional, ya se convirtió en una de las mejores de la liga. Siendo rookie, Sue fue nombrada All-Star y también estuvo en los mejores quintetos de la temporada. Solo tenía 21 años, pero Bird ya era considerada una superestrella de la liga. Cada vez atraía más público y era una jugadora más querida tanto en Seattle como en la liga en general. En el año 2002, Sue quedó campeona del mundo con Estados Unidos en el Mundial de China, cosa que le serviría de antesala para el gran 2004 que tendría por delante. El 2003 fue un poco un trámite para Sue, le sirvió para seguirse consolidando en la liga, pero lo importante llegaría en 2004, cuando fue campeona de los Juegos Olímpicos y fortaleció más su leyenda junto a Diana Taurasi. Hasta ese momento, Sue había sido campeona en el instituto, en la universidad, en la Copa del Mundo y también en los Juegos Olímpicos, además de varios premios individuales. Pero le faltaba la guinda del pastel, ser campeona de la WNBA. Cleveland Rockers desapareció de la WNBA, por lo que Betty Lennox acabó en Seattle Storm formando un Big Three histórico junto a Sue y Lauren. Las Storm fueron avanzando en los playoffs, siendo un equipo aspirante al título y que podía coronarse en lo más alto. Seattle se vería las caras en las finales contra Connecticut Sun, en una serie que sería histórica sobre todo para el lado de Sue. Esas finales de 2004 las comenzó ganando Connecticut, pero no tardaría en darse la vuelta a la tortilla. Tras la derrota inicial, las Storm ganaron los siguientes 2 partidos, coronándose como el mejor equipo de la mejor liga del mundo. Y por parte de Sue, seguía sumando títulos a su ya gran palmarés. Solo tenía 23 años y Bird ya sabía lo que era ganarlo prácticamente todo. Sue llegó al mundo del baloncesto para cambiarlo absolutamente todo y convertirse en una de las más grandes. En los siguientes años, Sue fue mejorando muchísimo, siendo mejor cada temporada, y también traspasando la barrera de ser un atleta para convertirse en parte de la cultura popular de los Estados Unidos. Sue tenía muchas cosas que la hacían bastante especial, pero una parte muy importante de su narrativa venía de su amistad con Diana Taurasi. Entre ellas se retroalimentaban,
ya que cuando estaban con Estados Unidos eran compañeras, pero en la WNBA eran enemigas. Un vínculo tan especial entre dos jugadoras que apuntaban a ser históricas, sumado a su relación de amor-odio, hacían que esa narrativa fuera muy especial para ambas. Han sacado lo mejor la una de la otra. Yo siempre he pensado que sin Sue no hubiera habido Diana, y sin Diana no hubiera habido Sue. Han sido un dúo que se han impulsado mutuamente para llegar a la cima juntas. Además, en la Euroliga también jugaban juntas, por lo que Diana Taurasi y Sue Bird llegaron como dúo a prácticamente todo el mundo. Y retomamos la historia de Sue en el año 2010, otro muy importante para su trayectoria en la WNBA con Seattle Storm. Looking for the three on the way. No. Miller the rebound. Out to the corner. Miller won't go. That'll do it. The perfect playoff run complete. The Seattle Storm are the WNBA champs in 2010. Fantastic job. Angel McCautry, what an effort, 35 in a losing... El palmarés de Sue no dejaba de aumentar, tanto a nivel individual como colectivo. Ya se había convertido, sin ningún tipo de duda, en una de las figuras más importantes en la historia del deporte femenino, y había trascendido y se había convertido en una jugadora muy importante para Estados Unidos, por lo que hacía en la WNBA y también con la selección. La primera década de este siglo XXI, sin Sue Bird no hubiera sido igual. Escribió su nombre en la historia. Año tras año, Sue seguía sumando distinciones individuales y también medallas con Estados Unidos. Pero vamos a hacer otro viaje en el tiempo hasta 2016, cuando formó un nuevo Big Three en Seattle Storm. Cambió la época, cambiaron las compañeras, había cambiado la liga, pero lo que no cambiaba era que Sue Bird estaba dispuesta a seguir escribiendo grandes capítulos en su leyenda. Y así mismo fue, ya que en el 2018 guió a su franquicia de toda la vida a conseguir un nuevo campeonato. Lo que había logrado con Lauren Jackson y Betty Lennox también lo hizo con Breanna Stewart y Jewel Lloyd. Al igual que la leyenda australiana de las Storm y que Diana Taurasi, Stewart se convirtió en una pieza fundamental en la carrera de Sue. Gracias a que Breanna llegó a Seattle en el 2016, todo cambió de nuevo para la base. La carrera de Sue se podría considerar la Biblia del baloncesto femenino, y en el Nuevo Testamento podemos decir que Breanna Stewart seguramente es la más protagonista. Y en el 2020 volvió a quedar muy claro, ya que fue una temporada con bastante repercusión y atención mediática para la WNBA y en ella se coronaron campeonas. Y esto no pasaba solo en la liga estadounidense, sino también con la selección. Breanna hizo un gran torneo en Tokio para que Sue pudiera colgarse su quinta medalla de los Juegos Olímpicos. Aunque esta historia está más bien vinculada a Diana Taurasi, ya que ambas hicieron un gran récord en esos Juegos. Se convirtieron en las primeras y únicas atletas de deportes colectivos en conseguir 5 medallas olímpicas, algo que hasta el momento solo está a su altura sumando todas las disciplinas. Y llegamos al 2022, el año que nadie quería que llegara, el año en el que Sue Bird colgaría las botas. We'll see you in the finals. And shout out
Well, the best powerful moment. Sue Bird, the most accomplished champion. A sus 41 años, y después de haberse convertido en la que seguramente sea la jugadora de baloncesto más querida de la historia, Sue Bird le dijo adiós a las pistas y al baloncesto, al menos de forma profesional. Se retiró por la puerta grande, logrando cosas que esa pequeña niña de Syosset ni se hubiera imaginado. Bird dijo adiós al baloncesto dejando un legado único e imborrable. Y algo que le da todavía más valor a lo que ha hecho Sue es que una de sus prioridades es que la WNBA y el baloncesto femenino en general sean un lugar mejor que cuando ella llegó. Siempre tuvo muy claro en su cabeza el plan para que poco a poco las nuevas generaciones disfrutaran cada vez más cuando llegaran a ser profesionales y tuvieran las mejores condiciones. Obviamente, en gran parte, todo lo que hizo fue por ella misma, ya que es una competidora nata y que estaba dispuesta a dejarlo absolutamente todo para convertirse en una leyenda del deporte, pero también lo ha hecho por las demás. Sue no solamente se convirtió en una líder para su franquicia de la WNBA, sus equipos en el extranjero, la selección de Estados Unidos o la WNBA en general, sino que se convirtió en una líder para el deporte femenino. La voz de Bird ha cogido mucho peso, gracias a su gran forma de expresarse, a lo que ha hecho tanto dentro como fuera de las pistas, a su ayuda a las luchas sociales. Sin duda reúne todos los requisitos posibles para no convertirse en una leyenda del baloncesto, sino ser una de esas personas que hacen del planeta Tierra un lugar mejor. Hay que estar muy agradecidos de ser contemporáneos de Sue Bird. Thank you. This has meant everything. Thank you.